ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de tradición, cultura, arte y sobre todo puerto en esta historia en común, mi querido Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, casi 500 años de esta historia en común, y hace un momento que estábamos en el noticiero me percataba yo, ya no en números, sino a través de este mapa que tenemos aquí, de la grandeza de este nuevo puerto de Veracruz, de aquellas 200 hectáreas de 1902 a casi ya más de 800 hectáreas, es algo increíble que creo que pocos en Veracruz nos estamos percatando precisamente del cambio en el escenario, porque si todo esto cambió, como por ejemplo que no había un punto de tierra que uniera San Juan de Ulúa con el puerto, que en los mapas del siglo XVIII o XIX te topabas con que Veracruz llegaba el mar hasta Landero y Cos, Carmelina, a la calle de la Playa, ahí donde está el archivo y biblioteca histórico, y de repente se transforma este Veracruz que es cotidiano para todos nosotros, que ya se te hace, sí, vamos a San Juan de Ulúa y tomas el auto y vas. Ahora con este nuevo puerto en donde pues no llegábamos más que a cazar canates allá en la laguna, y en la Playa Linda, ¿se acuerda, don Jorge? Que pues era muy difícil. Y Punta Gorda, ¿no? Y todo lo que eran las playas de Punta y todo Gorda. eso. Entonces creo que en estos 116 años tenemos que los veracruzanos hacer conciencia de la importancia del nuevo puerto de Veracruz. Efectivamente, Miguel, y bueno, pues como tal agradecer mucho, bueno, como siempre, martes de Carmelina, acá estás con nosotros, Carmelina Pliego Medina, muchísimas gracias. Y aquí celebrando también el aniversario del puerto de Veracruz, que es el motivo de Veracruz fue precisamente un puerto comercial, es un motivo de vida y de desarrollo, así que pasado, presente y futuro de Veracruz. Y el futuro, sobre todo todo lo que nos viene, y sobre todo, bueno, pues agradecer muchísimo a nuestros anfitriones, porque estamos aquí seguimos transmitiendo desde el Centro de Negocios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz en esta conmemoración, pero sobre todo festejo, ¿no? El festejo de estos 116 años de la modernización del puerto de Veracruz y lo que viene, porque ya está el actual puerto de Veracruz, hace ratito platicando con el arquitecto Francisco Liaño Carrera, que pues nos decía que ya el puerto es prácticamente un hecho. Mi querido Paco, muchísimas gracias por haberte quedado aquí con nosotros, ¿no? Vamos a seguir platicando con ustedes y sobre todo, pues al gran Tlatuani del puerto de Veracruz, ¿no? El gran Tlatuani del puerto de Veracruz, acá de Apiver, al ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal, director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Juan Ignacio, muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, gracias, al contrario a ustedes por estar transmitiendo desde aquí en esta celebración. Bueno, y te dejamos a ti el micrófono, Juan Ignacio, con estos 116 años de modernización del puerto, lo que significa el puerto de Veracruz, las actividades portuarias para toda la ciudadanía en general de Veracruz y de México. Gracias, Jorge. Bueno, hoy que celebramos los 116 años del puerto de Veracruz, vale destacar varios aspectos, la parte económica que esto puede generar, la parte histórica se las dejo mejor a los especialistas que saben un poquito, bastante más que yo, pero no, la verdad es que con el nuevo puerto de Veracruz lo que estamos logrando es prácticamente cuatriplicar la capacidad instalada de este puerto tan tradicional que ha sido el despegue comercial de México, no nada más de Veracruz. Llegó un momento histórico en el que tuvimos tal cantidad de carga que lo que requeríamos ya era una modernización, a pesar de que el puerto original, que hoy cumple 116 años, realmente es una obra de ingeniería muy bien hecha. Estamos platicando que esto se creó hace 116 años. Pearson, que fue el diseñador y el constructor del puerto, realmente hizo un trabajo muy especial en ese sentido, con una visión a futuro muy grande. En ese entonces estábamos hablando de barcos de eslora de 70 metros, hoy estamos hablando de barcos con esloras de 400 metros. Sin embargo, el puerto se ha mantenido activo dentro de lo normal, digamos, porque ya hay buques que no podemos recibir,
pero dentro de la actividad normal o la mayoría de los barcos que pueden llegar a Veracruz se siguen manejando en este puerto. Este puerto tenía muchas facilidades, sobre todo de abrigo, protegidos además independientemente históricamente por la fortaleza San Juan de Ulúa, que ese fue el objeto de toda esta construcción. Y realmente hoy en día, bueno, pues la modernidad finalmente nos alcanza. El puerto de Veracruz es prácticamente insuficiente para las capacidades que tenemos. Tenemos un crecimiento en los últimos 10 años, tenemos un crecimiento de más del 100% de carga. En los últimos años estamos hablando de un 25%, y esto viene exponencialmente. Pero económicamente yo creo que esto representa un gran apoyo para toda la economía veracruzana, especialmente la veracruzana, independientemente de que también beneficia al resto del país. Lo que nosotros estamos consiguiendo con esto es poder dar mayor capacidad, mayor eficiencia y mayor rapidez en las mercancías que entran y salen de Veracruz, con la seguridad que en todos los últimos años hemos tenido en el manejo de este tipo de cargas. Fíjate, Juan Ignacio, hablando del tipo de cargas y sobre todo de la importancia que tiene que ver el movimiento portuario. Hace un rato pasamos esta información que nos mandó el ingeniero Francisco Ugalde, quien es colaborador con nosotros. Él es investigador del INIFAP y él nos lleva todos los temas agropecuarios, pero hace rato lo metimos, ¿no? El dato histórico, ¿no? Tan solo el café llegó de las Antillas a Veracruz en 1790, donde se sembró en la región de Córdoba, y del antiguo Veracruz se empezó a exportar en 1802. No, o sea, ya desde ese entonces, 1875, el azúcar y el café de Veracruz era la entidad fuerte en producción y gran parte de ella se exportaba. Ya estamos hablando que desde el siglo XIX estaba ya toda esta actividad portuaria como tal, y ahora esto, trayéndolo a la actualidad, Juan Ignacio, ¿qué nos representa a todos? Bueno, obviamente la entrada y salida de mercancías por el puerto ha marcado, yo creo que muchas de las actividades del Estado. El café, que sigue siendo, se sigue exportando una gran cantidad de café a través del puerto de Veracruz. Azúcar, ni se diga, es con mayor razón uno de los productos estrellas que siguen saliendo. Sin embargo, bueno, pues también hay otro tipo de exportación que se ha venido incorporando a este gran puerto en los últimos años, en este caso especialmente los automóviles, que ha sido uno de los íconos de los últimos años. El año pasado se exportaron más de 1 millón de vehículos. Granos, la importación de granos, después de la globalización que se hizo con el Tratado de Libre Comercio y la liberación de los aranceles de granos extranjeros, manejamos casi 9 millones de toneladas por este puerto. Y en general, bueno, desde la época del contenedor, pues es sin lugar a duda en la mayoría de los puertos la carga más importante que no se daba en esos tiempos. La estandarización de los contenedores, la consolidación en este tipo de cajas que son mucho más manejables que como era antiguamente. No sé si se acuerdan, pues antes se manejaba a través de cajas de madera, que eran un verdadero problema para moverlas, se rompían, tenían fugas, bueno, era muy complicado. Y esta parte vino a revolucionar todo el sistema portuario mundial, y por ende, pues todas las ciudades portuarias, ¿no? Porque a raíz de todos esos movimientos empezaron a generar económicamente nuevos empleos, nuevas aficiones, nuevos empleos de diferente tipo, como por decirte reparaciones, limpieza, otro tipo de descarga más automatizada, con mayor preparación para la gente portuaria, que estaba acostumbrado, pues no hace tanto, hace 40, 45 años, una gran parte de los barcos se descargaban todavía a lomo. Obviamente pues esto ya no ha pasado, pero sin embargo el puerto de Veracruz sigue generando empleos, ¿no? Y con el nuevo puerto, pues no te digo, el proyecto que se tiene para esto es de generar 40,000 empleos directos y 100,000 empleos indirectos. ¿A qué le llamamos empleos indirectos? Bueno, pues a una serie de
de empleos que se generan con, por ejemplo, choferes, buses industriales, soldadores, gente que da servicios a esos camiones, gente que da servicio de alimentos a todo este personal. Todo eso que se genera, pues genera un boom comercial que lo que representa es beneficios y entradas económicas para toda la gente que trabaja dentro de esta zona, ¿no? Sí, por supuesto, se genera un círculo virtuoso, ¿no? Exacto. Es un círculo virtuoso que es lo que necesitamos aquí en este país y sobre todo en el estado de Veracruz. Si les parece, nos vamos a ir un corte y vamos a regresar con más temas y sobre todo nos interesa mucho ahora cuando regresemos, pues que sí nos platiquen un poco más de esa vida portuaria como tal, ¿no? Hace rato lo decías, ¿no? Hace no más de 40 años todavía se descargaban y se cargaban los barcos a lomo, ¿no? A lomo. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta actividad portuaria, que son muchos, pero muchos los que inciden en esto. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya regresamos a Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es precisamente patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz y directamente patrocinador oficial de este programa Nación Veracruz, 500 años y más, que hoy estamos en su casa y en la casa del programa, ¿no? Así es la casa del programa, prácticamente aquí en las instalaciones del Centro de Negocios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, continuando con esta excelente charla con Juan Ignacio Fernández Carvajal, el director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, con el arquitecto Francisco Liaño Carrera, el gerente de ingeniería también de Apiver, y hablando Carmelina Priego Medina, como cada martes de Carmelina, experta. Ahora ya nada más experta en monumentos históricos. Bueno, ya no nos vamos a meter en otro rol. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Y bueno, pues nos quedamos, Paco, Juan Ignacio, ya vimos la parte de los números, ¿no? Ahora la parte de la gente. A mí no me gusta utilizar el término recursos humanos porque se me hace demasiado técnico y como que le quita la personalidad a cada uno de nosotros, ¿no? Pero la gente que trabaja, que elabora, que diariamente entrega su sudor, su esfuerzo por todas estas labores que se hacen dentro de toda esta familia, que es la familia portuaria, y lo que implica para todos, y yo insisto, todo esto, ¿qué nos deja a los veracruzanos? Bueno, la familia portuaria, como bien lo mencionas, que es muy amplia en Veracruz. Actualmente en el puerto trabajan cerca de 10,000 gentes, y genera independientemente de eso alrededor de unos 40,000 empleos indirectos. Pero la gente que está dentro, que hay todo tipo de gente, supervisores, cargadores, grueros, maquinistas, gente de seguridad, gente de supervisión, pero es un trabajo, el trabajo portuario, que durante muchos años se ha mantenido muy estable. La mayoría de la gente que entra a trabajar del puerto, si tú tienes un rato y empiezas a preguntar a la gente, la mayoría de la gente tiene muchos años acá. Sí. Hay gente que han vivido generaciones que tenemos el caso, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Del farero, uno de los fareros de Sacrificios. Él nació ahí, su papá fue farero, su abuelo fue farero, ahí. Otro hermano de él es farero en Tuxpan, si no mal recuerdo. Esa tradición venía pasando de generación a generación y se sigue haciendo. Y nosotros tenemos trabajadores aquí, bueno, en el caso del API, que ya van trabajando desde los 25, desde el que se inauguró la administración portuaria en 1994. Y la verdad es que pocos son los que van dejando ese sentimiento de estar trabajando sobre el mar, el sentimiento de estar trabajando en buques de un tamaño excepcional y estar movilizando día a día diferentes tipos de mercancías. Pues eso lo hace muy atractivo, ¿no? Un día pueden estar viendo cómo bajan una máquina de ferrocarril que pesa 70 toneladas de peso muerto, manejándolas con unos bros, que al otro día pueden estar viendo cómo cargan a granel 25,000 toneladas de azúcar, o al día siguiente tienen que estar movilizando 5,000 vehículos para dentro del puerto, ¿no?
Realmente es una comunidad que se ayuda mucho, es una comunidad muy unida. En algunos de los eventos, desgraciados eventos que hemos tenido en el puerto, como todos con algún accidente, es impresionante cómo los propios trabajadores llegaban a ayudar a sus compañeros, aunque a lo mejor ni los conocen porque trabajan en otras de las terminales, pero terminados sus turnos, nos iban a ayudar a ver qué podíamos hacer con algunos de los, cuando llegamos a tener algún accidente. Entonces eso habla muy bien de la comunidad, es muy integrada, tienen un concepto muy especial de lo que es trabajar y lo presumen. Ellos, para mucha gente, el trabajar en el puerto de Veracruz es un verdadero honor para ellos y una fuente, obviamente, pues una fuente de riqueza, ¿no? Ahora que hemos estado haciendo algunas entrevistas, que las voces y memorias del puerto, realmente nos hemos llenado de orgullo, y sobre todo esas voces, por ejemplo, una de 91 años, que su papá también había trabajado y su abuelo había trabajado en el puerto. Todas esas historias, anécdotas en las cuales encontramos ese puerto que se fue, el que está y el que viene, ¿no? Es muy interesante, y sobre todo lo que usted menciona, esta gran familia portuaria, estas ayudas, estas tradiciones que luego se volvieron vicios, ¿no? Los cuijes y todo esto, pero que al final de cuentas en su origen era algo tendiente a ayudarse entre los compañeros, ¿no? Pero muy, muy interesante realmente, lo comenté hace rato también, cómo los veracruzanos debemos de tomar conciencia de este gran, titánico y maravilloso proyecto que precisamente nos debe de concernir a todos. Entonces yo creo que debemos de preparar a todos los niños en las escuelas para que conozcan más de estos proyectos. No, bueno, parte de lo que hemos querido crear últimamente, que pues, lanzamos el viernes pasado, que fue la comunidad portuaria, creo que es un punto muy interesante en este tipo de explicación que estás dando. Realmente lo que estamos buscando con esta asociación es poder inculcar a toda la gente que está involucrada y a los niños que conozcan y que sepan de la actividad portuaria, ¿no? Yo nunca he visto, la verdad, caras más emocionadas que a los niños cuando los traemos acá. Llegar a ver un barco de estos, porque a lo mejor los pueden ver de lejos, estar cerca de un barco, o en algún momento dado cuando se ha podido subirlos a un barco, pues es una experiencia inolvidable. Y yo te puedo asegurar que cualquier niño de primaria que les preguntes ahorita te van a decir que lo primero que les llamó la atención es eso, ¿no? Estar dentro de un barco, de un elefante metálico y que flota. Entonces realmente para los pequeños ha sido muy, muy interesante, independientemente de la educación ambiental que repartimos con ellos mismos, ¿no? Que es una parte de nuestro proceso. Por ejemplo, Carmelina, tú que, bueno, pues como buena jarocha, también especialista en monumentos históricos y bueno, toda la vida viviendo aquí en Veracruz, por ejemplo, todo lo que nos comenta tanto el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal, director general de la PIBER, como Francisco Liaño Carrera, el gerente de ingeniería, con todas estas acciones y con todo esto que representa el puerto, por ejemplo, tú, que toda la vida has vivido aquí en Veracruz, ¿tú qué te quedas con todo lo que es la actividad portuaria? Mira, la actividad portuaria es la razón de ser de Veracruz. Hace rato que decías que el comercio empezó en el siglo XIX, y creo que se empezó muchísimo antes, desde el XVI. Ese llevar y traer de mercancías lo inician desde los primeros viajes de Hernán Cortés, llevando las pieles, las plumas, la cochinilla, las maderas preciosas, en fin, y trayéndonos de Europa todo pues los adelantos que se arraigaron desde las comidas, los mobiliarios, los animales, las plantas, en fin. Desde entonces empezamos ese intercambio comercial, ese comercio internacional, y que además San Juan de Ulúa es el puerto comercial que después ya se riega a toda la zona, que ya en finales del siglo XIX, principios del XX, es la modernización del puerto, porque era un puerto armado de la época virreinal, ¿no? Colonial, virreinal. Y
Para el veracruzano, pues es la razón de vida. Sus canciones, su música está muy basada en la vida de portuaria. Siempre había un familiar, un amigo, un compadre, el vecino, de alguna manera que trabajaba en los muelles, desde los cargadores, como bien lo dijo hace rato el ingeniero. No existían las grúas, sino eran a lomo, y muchas veces a lomo de personas, ya no tanto de animales, a lomo de personas, los malacates armados, en fin. Así es, todo esto siempre ha sido emblemático para los veracruzanos, la vida portuaria. Y nada más ya como nota final, a mí sí me gustaría decir a toda la audiencia en el radio que tenemos, que precisamente este sitio, el centro que ahora se llama Centro de Negocios, era el antiguo hospital de ferrocarriles, y que en las divisiones, estas políticas que hacen, cae dentro del recinto portuario. Y hace alrededor de 25 años se estuvo pidiendo que se rescatara. La parte de abajo eran los envíos y arriba era el hospital, estaba abandonado. Hicimos el proyecto, me tocó a mí hacer el proyecto de restauración, se entregó a la API, lo guardaron en un tiempo, y luego tuvo la magnífica oportunidad, exactamente hace 16 años, cuando los 100 años, que se les invitó a que rescataran ese proyecto que estaba ahí guardado. Lo construyeron. Siempre API ha sido una empresa que sabe valorar el patrimonio histórico. Lo restauran y se inaugura precisamente ese el 6 de marzo del 2002 para conmemorar los 100 años. Y bueno, a 16 años es un edificio que creo que se le ha sacado mucho provecho. En aquella época teníamos la idea de juntar con un puente de cristal con la bodega 11 y 12, precisamente para que la gente viera cómo era todo lo que decía hace rato de los niños, los adultos, ver esa vida portuaria que pues estamos de alguna manera pues lo vemos de lejitos o por películas y cuando nos paramos en el malecón. Entonces yo creo que debemos de continuar en esa también rescate de esos puntos históricos que todavía le quedan al puerto de Veracruz, y obviamente celebrar, enhorabuena, que ya vamos a tener un nuevo puerto muy moderno, que como hace 116 años para Veracruz y para México y para el mundo fue importantísima la modernización que se tuvo, fue un adelanto. Igualmente va a ser ahora, estoy segura, el día que se inaugure este nuevo puerto de Veracruz. Y también ahora dar paso, nos quedan 3 minutitos para ya cerrar, Paco, Juan Ignacio, los 500 años de la ciudad de Veracruz, los festejos, ¿no? Y ustedes pues son puntal también en estos festejos. Bueno, sí, Jorge, Miguel, Carmelina. Antes que nada, pues la celebración de los 116 años, ¿no? Tenemos el día 11 de marzo una carrera que se llama Conoce tu Puerto. Tenemos conferencias el día de hoy, una a las 6 de la tarde, el día de mañana hay una mesa redonda a las 12 del día. Tenemos el container que está en el malecón de Veracruz, también celebrando los 116 años del puerto. Recorrió prácticamente todos los puertos de México y termina en Veracruz en el mes de marzo. Hay trabajos de limpieza de lagunas, reforestaciones, todo tratando de conmemorar los 116 años del puerto. Y para los 500 años, bueno, pues estamos dentro del comité que está desarrollando el proyecto, las actividades, con el Ayuntamiento de Veracruz también muy en comunicación, y seguro será una fecha que nos sirva para festejar los 500 años de Veracruz y el puerto de Veracruz también. No, definitivamente. Y Juan Ignacio, pues ya para cerrar este programa, que es el programa de ustedes, el programa que ustedes muy generosamente nos entregan a todos los veracruzanos, porque este programa es para todos, absolutamente todos los veracruzanos. ¿Qué mensaje nos puedes mandar a través de estos micrófonos a toda la comunidad veracruzana y a los que nos escuchan allende de estas tierras y de este límite de mar que tenemos, porque somos escuchados en muchas otras partes del mundo, afortunadamente, a la tecnología? ¿Qué mensaje nos dejas? Bueno, mira, yo lo que les podría decir que tenemos que celebrar 2 acontecimientos este año, los 116 años de la fundación.
pero tenemos al mismo tiempo celebrando ya la inauguración del nuevo puerto, dándonos cuenta de lo que representa para todo el mundo, para todos los veracruzanos en especial. Sabemos que le tenemos al puerto actual mucho cariño, a toda la gente en Veracruz, pero ahora tenemos que empezar a agarrar el sabor al nuevo puerto también, que va a ser, a diferencia del otro más que es más romántico y emblemático, este va a ser mucho más eficiente y va a ser uno de los principales íconos de México a nivel comercial. Estamos hablando de un puerto que va a llegar a ser muy probablemente el más grande de América Latina. Ya tenemos la espollera más grande que existe en América Latina, que ya está terminada. Y bueno, pues esto es una oportunidad para todos los veracruzanos para desarrollar nuevas actividades y actividades relacionadas con el puerto, que nos pueden traer un beneficio económico y muy especialmente un beneficio cultural a través de la historia que se tiene de Veracruz, que es lo que debemos de resaltar mucho en estas épocas. No, definitivamente, Juan Ignacio, pues de entrada un agradecimiento, muchísimas gracias por todo este apoyo y sobre todo por entregarle todo esto a los veracruzanos, y nosotros pues únicamente somos los portadores, ¿no? Somos un canal para poderlo lograr. No, al contrario, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes podemos difundir una gran parte de lo que tratamos de hacer en el puerto y que es en beneficio de todos. Espero que en la carrera del domingo ahí vamos a estar, participen, espero que lleguen en buen lugar. No. Primero que nos dejen correr, porque imagínate, las dimos a conocer y todo, y cuando llego ya, están todos los realmente lugares. Fue un éxito los lugares. Tremendo. Que pudimos, por ser la primera carrera, nada más 500 lugares, porque por cuestiones de seguridad y políticas internas no fue fácil organizarla, pero sí les prometo que para los próximos años haremos el esfuerzo para que sea más grande. Pero sí, la verdad vale la pena que la gente que ya está inscrita vengan, conozcan, aunque no corran, aunque lo caminen, para que conozcan el puerto, cómo se opera dentro de estas instalaciones. Desgraciadamente no son instalaciones que están abiertas al público por cuestiones lógicas de seguridad, pero yo creo que esto va a ser un gran evento que va a ser también un parteaguas en el conocimiento del puerto de mucha gente que nunca ha entrado al puerto y que ahora va a tener la oportunidad de hacerlo. No, y que aprovechen, porque, digo, esto es chascarrillo, ¿no? Pero yo siempre les digo que tanta seguridad tiene que es más fácil entrar a Corea del Norte que entrar aquí al puerto de Veracruz. No, y eso, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pues precisamente de eso se trata. Bueno, pues Juan Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a estar con todas las actividades. Ya el arquitecto Francisco Liaño ya nos dijo todas estas actividades que hay. El domingo, este es el domingo 11, ¿no? Sí. A la carrera del Puerto de Veracruz. Vamos a estar también muy pendientes de esto. Muchísimas gracias por invitarnos aquí al Centro de Negocios, Juan Ignacio. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Juan Ignacio Fernández Carvajal, el director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el arquitecto Francisco Liaño Carrera, el gerente de Ingeniería también de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Paco, muchísimas gracias. Al contrario, siempre bienvenidos por acá, Jorge. No, perfecto. Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos. Nos vemos el próximo martes. Y reina del carnaval. Reina, sí, es de las reinas, de las reinis. Y proyectista del Centro de Negocios. Sí, si no quiso dejar el dato. Claro, hay que decirlo. Quiere dejar ahí puntualizado el dato, que ella fue Por favor. No, es de las reinas consentidas del carnaval de Veracruz, ¿cómo no? Carmelina. Miguel Salvador. Bueno, ya. Pues ya, pero tenemos mucho que contar toda esta semana. Ya pasamos mucho rato. Vámonos. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias a la Administración Portuaria Integral de Veracruz por permitirnos transmitir desde el Centro de Negocios de esta institución. Muchísimas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, a Ricardo Jacome allá, al ingeniero Carlitos Valencia en control remoto. Muchísimas gracias, Jacome en controles allá en el estudio. Nos vamos, soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, pásela muy bien. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.